A veces, en los recovecos más olvidados del mundo, donde el sol parece castigar la tierra y la esperanza es un bien escaso, ocurren historias que nos recuerdan que la fe no es ver para creer, sino creer para poder ver. Antes de sumergirnos en este relato, permíteme un instante. Si esta historia toca una fibra en tu corazón, considera compartirla. A veces, un relato de fe es como una semilla que, al ser esparcida, puede florecer en el jardín de otra persona. Y si decides suscribirte a nuestro canal, nos ayudas a seguir sembrando estas semillas de esperanza. Que la bendición de Dios te acompañe en cada palabra que escuches hoy. Nuestra historia comienza en un pequeño pueblo, uno de esos lugares sin nombre en el mapa, acunado entre montañas áridas y caminos de polvo que se levantaban con cada suspiro del viento. Allí, en una casita de tablas que gemía con la brisa nocturna, vivía una mujer llamada María junto a su pequeño hijo, Óscar. María apenas contaba 30 años, pero su mirada cargaba el peso de una vida entera de luchas. Sus manos, agrietadas por el frío de la madrugada y el trabajo incesante, eran un mapa de sacrificios. Cada amanecer, antes de que el primer rayo de sol se atreviera a tocar las cumbres, ella ya estaba en el corral, extrayendo con paciencia la leche de su única vaca, su único tesoro. El vapor tibio se elevaba en el aire helado, una pequeña nube de sustento en un mundo de carencias. Óscar, con sus 10 años, poseía la madurez de un hombrecito. Se despertaba solo, sin necesidad de llamado, y con los ojos aún hinchados de sueño, se frotaba el rostro y decía con su voz infantil, «Mamá, yo te ayudo con los cántaros». Caminaba descalzo sobre el piso de madera vieja, que crujía bajo sus pies como contándole secretos antiguos. Con una seriedad impropia de su edad, acomodaba los recipientes, revisaba que las cuerdas del pequeño carro estuvieran firmes y acariciaba el lomo del burro, su fiel compañero de fatigas, para darle ánimos. A veces, mientras aseguraban la carga, el niño dejaba escapar un suspiro que parecía venir desde lo más profundo de su alma. «Mamá, ¿tú crees que algún día viviremos mejor?» María se detenía, el cansancio marcando sus facciones, pero una ternura infinita iluminaba su sonrisa. «Claro que sí, mi amor. Dios siempre abre caminos, aunque a veces nuestros ojos no puedan verlos todavía». Pero había noches en que la fe de Óscar flaqueaba. Noches en las que el silencio de la casa se llenaba con el vacío que había dejado un padre ausente, una figura que se fue sin una sola palabra de adiós. María lo encontraba afuera, abrazando sus propias rodillas, con la mirada perdida en la inmensidad oscura. Él levantaba sus ojos húmedos, y la pregunta salía como un puñal. «Mamá, ¿por qué se fue? ¿Hicimos algo malo?» Ella se arrodillaba frente a él, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «No, mi cielo, nada de esto es tu culpa. A veces, las personas se pierden por dentro, se extravían en sus propios desiertos. Pero escúchame bien, Óscar, Dios nunca, nunca nos abandona». Y entonces, cerraba los ojos y elevaba una oración que era apenas un murmullo, una conversación íntima con el cielo. «Señor, danos fuerza para seguir. Cuida el corazón de mi niño y llénanos de esa esperanza que solo tú puedes dar». Óscar apoyaba la frente en el hombro de su madre, y ella lo abrazaba con una fuerza que pretendía ser un escudo contra todas las tristezas del mundo. Y así, con el primer destello del alba, madre e hijo, armados con el mismo cansancio y la misma fe inquebrantable, se preparaban para otro día de trabajo, confiando ciegamente en que Dios los estaba guiando hacia un destino que aún no podían ni imaginar. El camino al pueblo era una senda de polvo y silencio. El trote cansino del burro marcaba el ritmo de su jornada. María y Óscar avanzaban concentrados, cuidando cada gota de leche como si fuera oro líquido. Pero aquel día, al doblar una curva, el sonido del galope de un caballo fino rompió la monotonía.
Era Carolina, la hija del terrateniente más rico y poderoso de la región. Siempre impecable, con sus botas lustradas y un aire de desdén que la precedía. Detuvo su caballo junto a la humilde carreta, levantó la barbilla y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Vaya, vaya. Miren a quien tenemos aquí, los de la carreta vieja, dijo, su mirada recorriendo con asco al burro y al carro. Todavía sobreviven en esa choza que se cae a pedazos. Óscar apretó sus pequeños puños. María, respirando hondo para encontrar la calma, respondió con una serenidad que desarmaba. Buenos días, Carolina. Que Dios te acompañe en tu camino. La joven soltó una risa seca y cortante. Dios. ¿De verdad crees que Dios se molesta en escuchar a los que no tienen nada? Si yo fuera tú, en lugar de rezar, le pediría a ese burro que no se muera, porque sin él, no les queda absolutamente nada. Óscar no pudo más. No hable así de mi mamá. Nosotros trabajamos muy duro, gritó, con la voz quebrada por la rabia y la impotencia. Carolina lo miró de arriba abajo. ¡Ay, pobrecito! ¿Trabajan duro? Pues no se nota. Conozco gente que trabaja el doble y no anda por ahí apestando a establo. María bajó la cabeza por un instante, no por vergüenza, sino para ocultar el dolor de ver a su hijo humillado. Lo tomó del hombro y le susurró, Óscar, mírame. No escuches las palabras que no nacen del corazón. Vamos. Pero los ojos del niño ardían. Mamá, ¿por qué siempre nos trata así? Porque no conoce la humildad, hijo, respondió ella, mientras reanudaban la marcha. No sabe lo que es luchar con el alma para ganarse el pan. Más adelante, lejos ya de la mirada altiva de Carolina, Óscar saltó del carro y pateó una piedra con furia. A veces me duele mucho esta vida, mamá. ¿Por qué siempre nos toca a nosotros lo más difícil? María detuvo el burro. Se bajó y, allí mismo, en medio del camino polvoriento, se arrodilló frente a su hijo. Tomó sus manos temblorosas entre las suyas, ásperas pero llenas de calor. Óscar, mírame, le dijo con una voz tan suave que hasta el viento pareció callar para escuchar. Hijo, sé que duele. Yo también lo siento en el alma. Pero no podemos dejar que la amargura nos robe la fe. Dios ve cada lágrima que derramas, cada gota de sudor, cada paso que damos en este camino. Y aunque ahora no entendamos el porqué de tantas pruebas, Él jamás nos suelta de su mano. El niño luchaba por contener el llanto. Es que a veces siento que es demasiado, mamá. Mi amor, le dijo ella acariciando su mejilla. Es precisamente cuando la vida más pesa, cuando más fuerte debemos aferrarnos a nuestra fe. Tú no estás solo. Yo estoy contigo, y Dios está con nosotros. Él nunca llega tarde, hijo. Solo confía un poquito más. Óscar respiró hondo, sus hombros cansados se relajaron y se refugió en los brazos de su madre. Perdóname, mamá. Es que me da mucha tristeza. Lo sé, mi cielo, susurró ella, abrazándolo con todas sus fuerzas. Pero recuerda siempre esto, Dios ve lo que los ojos del mundo ignoran, y Él tiene un plan maravilloso preparado para nosotros. Se pusieron de pie. Con el corazón un poco más ligero y la fe como escudo, continuaron su camino, sin saber que el destino, en ese preciso instante, estaba a punto de tejer para ellos un giro que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, en la imponente hacienda que dominaba el valle, Roberto, el padre de Carolina, caminaba por un corredor sumido en el silencio. Las paredes, adornadas con cuadros de paisajes vibrantes que había comprado en épocas más felices, ahora parecían una burla a su alma gris. Se detuvo frente a una puerta de madera oscura.
Era la habitación de su hijo. La abrió con la delicadeza de quien teme despertar un recuerdo dormido. El aire aún guardaba un aroma tenue a libros y a infancia. Todo estaba intacto, la cama perfectamente tendida, los juguetes en sus vitrinas, y sobre la mesita de noche, una fotografía de un niño sonriente, con un sombrero de vaquero demasiado grande para su pequeña cabeza. Roberto apretó los labios, su respiración se volvió temblorosa. Si tan solo pudiera cambiarlo todo. Si pudiera traerte de vuelta, murmuró, sintiendo como el peso de la soledad le aplastaba los hombros. Desde la muerte de su hijo, la hacienda era un fantasma. Se habían extinguido las risas, las carreras por los pasillos, los gritos de juego entre los árboles. Solo quedaba el eco del viento y el trote lejano de caballos sin jinete. Se sentó al borde de la cama y pasó la mano por la colcha, como buscando un calor que ya no existía. Hijo, su voz se quebró, me enseñaste lo que es amar, y con tu partida, me enseñaste lo que es perderlo todo. Tenía tierras, dinero y poder, pero nada podía llenar el abismo que la muerte había cavado en su corazón. En el pueblo lo veían como un hombre duro, un terrateniente implacable, pero nadie imaginaba las lágrimas que derramaba en la soledad de la noche. Esa tarde, mientras el sol teñía de naranja las colinas, Roberto sintió un impulso distinto. Llevaba días observando la necesidad del pueblo, niños con ropas raídas, ancianos hambrientos, madres agotadas como María. Y aunque su corazón estaba roto, un fragmento de bondad se negaba a morir en él. «Carguen mi caballo», ordenó a sus trabajadores con voz apagada. «Llenen las alforjas con sacos de maíz y mantas. Las llevaré al pueblo». Los hombres obedecieron en silencio, extrañados por la orden. Pronto, Roberto montó su caballo y emprendió el camino, dejando atrás la silenciosa hacienda. Quizás, pensó, ayudar a otros podría darle una razón para seguir respirando. Pero a mitad del trayecto, en un paso angosto del camino, 3 hombres encapuchados emergieron de entre los árboles. «Bájese del caballo, patrón», gritó uno, apuntándole con un arma vieja. Roberto, con una calma que sorprendió incluso a sí mismo, detuvo al animal. «No busco problemas. Esto es para la gente del pueblo». «Ahora nos sirve más a nosotros», respondió otro, mientras tiraba de las riendas. En el forcejeo, uno de los ladrones empujó a Roberto, haciéndolo caer. El golpe fue seco. «No deberían hacer esto», dijo con dificultad. «Hay gente que realmente necesita esta ayuda». El ladrón más cercano levantó un palo grueso. «¿Y a mí qué me importa la gente?», escupió, y sin mediar más palabra, le asestó un golpe brutal en el rostro. Roberto cayó de rodillas, aturdido. Intentó levantarse, pero otro golpe, esta vez en las costillas, lo derribó por completo. «Ya, vámonos». «Tenemos lo que queríamos», gritó el tercero. Pero el primero, cegado por la violencia, levantó el palo una vez más. «Para que no intente hacerse el héroe». El último golpe fue en la cabeza. El mundo de Roberto se apagó. Cayó de espaldas sobre la tierra fría, un hilo de sangre mezclándose con el polvo del camino. Los ladrones huyeron, y el caballo, asustado, quedó relinchando junto al cuerpo inmóvil de su amo. El atardecer comenzaba a cubrirlo todo con un manto de sombras silenciosas. A esa misma hora, María y Óscar salían del mercado del pueblo. Había sido un buen día. Habían vendido toda la leche. «Mamá, mira». «¿Alcanzó para pan del bueno?», exclamó Óscar, apretando una bolsa de papel contra su pecho. «De ese que huele rico y está calientito». María le sonrió, revolviéndole el cabello. «Gracias a Dios, mi amor. Hoy nos bendijo con un poquito más».
Emprendieron el camino de regreso. El cielo era un lienzo de naranjas y morados. De pronto, el burro se detuvo en seco, clavando sus pezuñas en la tierra. ¿Qué pasa, orejitas?, preguntó Óscar. El animal resoplaba nervioso, sus orejas apuntando hacia un lado del camino. María aguzó la vista. A unos metros, un caballo fino caminaba en círculos, inquieto. «Óscar, quédate aquí», dijo ella, bajando con cautela. Pero el niño la siguió. Fue entonces cuando lo vieron. Tendido en el suelo, inmóvil, un hombre con el rostro cubierto de sangre seca. «Dios mío», susurró María. Óscar ahogó un grito. «Mamá, está muy mal». María se arrodilló a su lado. Le tocó la frente. «Está vivo, pero muy débil. No podemos dejarlo aquí, hijo. Se va a morir». Con una determinación que nació de lo más profundo de su fe, se prepararon para lo imposible. «Óscar, tú tomas sus piernas. Con cuidado, mi amor. Yo puedo con los hombros». El cuerpo del hombre era pesado. El esfuerzo los hizo jadear. María se tambaleó, pero no lo soltó. Paso a paso, con un coraje sobrehumano, lograron subirlo a la pequeña carreta. María acomodó una manta vieja bajo su cabeza. «¿Crees que se vaya a morir, mamá?», preguntó Óscar, temblando. «Haremos todo lo que podamos, hijo. Y Dios hará el resto». La humilde casita de tablas se convirtió en un santuario. Recostaron al hombre en la única cama decente que tenían, la de María. Con el mejor de sus paños, ella limpió sus heridas. Se arrodilló a su lado, tomó su mano y elevó otra de sus oraciones silenciosas. «Señor, no sé quién es este hombre, pero tú sí. Dale vida, permítenos ayudarlo. Tú sabes que solo tenemos un corazón bueno y mucha fe». Óscar se arrodilló a su lado, poniendo su pequeña mano sobre la de su madre. Pasaron 2 días y 2 noches en vela. María apenas dormía, cambiándole los paños húmedos, dándole sorbos de agua con miel, hablándole en susurros para que su alma no se sintiera sola. Y en la madrugada del tercer día, un susurro ronco rompió el silencio. «¿Dónde? ¿Dónde estoy?». El hombre había abierto los ojos. «Óscar, despierta». «Está reaccionando», gritó María con la voz temblorosa por la emoción. El hombre los miró, confundido. «¿Quiénes? ¿Quiénes son ustedes?». Las lágrimas rodaron por las mejillas de María, pero esta vez eran de alegría. «Somos gente humilde, Señor. Pero Dios nos puso en su camino. Lo encontramos en el monte. Está a salvo». Los días que siguieron, la pobreza seguía ahí, pero la casa se llenó de esperanza. Roberto recuperaba sus fuerzas poco a poco, cuidado por la ternura inagotable de María y la compañía inocente de Óscar, quien le contaba historias como si fuera un abuelo reencontrado. Una tarde, Roberto, ya más fuerte, los miró con una gratitud que no le cabía en el pecho. «Señora, no encuentro palabras para agradecerles. Ustedes no tienen casi nada. ¿Por qué arriesgarse así por un desconocido?». Óscar se adelantó, con la lógica aplastante de un niño. «Porque si no lo hacíamos, usted se moría. Y mi mamá dice que cuando el corazón habla, es Dios quien nos manda una señal, y hay que obedecer». Roberto sintió un nudo en la garganta. «Hijo, tus palabras valen más que todo mi ganado junto». Cuando estuvo completamente recuperado, les pidió que lo acompañaran. Los guió hasta su imponente hacienda. María y Óscar miraban la enorme casa con asombro y confusión. Se detuvieron frente a la entrada principal. Roberto respiró hondo. «Esta casa»,
dijo con la voz cargada de emoción, esta hacienda, toda esta riqueza. No significa nada si está vacía. Y yo quiero que ustedes vivan aquí. Conmigo. María no podía creerlo. ¿Nosotros? ¿Aquí? Señor Roberto, nosotros no tenemos nada que ofrecerle. Ustedes tienen lo que más me ha hecho falta en esta vida, respondió él. Bondad. Verdad. Desde que perdí a mi hijo, esta casa es una tumba. Pero ustedes me han devuelto la vida. Oscar, con su inocencia, me ha hecho sentir como si mi propio hijo volviera a correr por estos pasillos. El niño lo miró con sus ojos grandes y brillantes. Y con un hilo de voz, hizo la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Puedo decirle? Abuelo. La voz de Roberto se quebró. Las lágrimas que había contenido por años se desbordaron sin vergüenza. Asintió lentamente, como si ese gesto le devolviera el alma al cuerpo. Hijo, me harías el hombre más feliz del mundo. María cayó de rodillas, llorando en silencio. Roberto la ayudó a levantarse. Desde hoy, dijo mientras acariciaba la cabeza de Oscar, esta casa vuelve a tener una familia. Oscar lo abrazó con todas sus fuerzas. Y Roberto lo rodeó con sus brazos, cerrando los ojos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el inmenso vacío en su corazón comenzaba a llenarse. Y así, en aquel rincón olvidado, una madre y un hijo que solo tenían fe, y un hombre que lo había perdido todo menos su dinero, descubrieron que los verdaderos milagros no caen del cielo. A veces, nacen de un simple acto de bondad, un gesto de humanidad que Dios, en su infinita sabiduría, transforma en la más grande de las bendiciones, el regalo de una familia. Esta historia nos enseña que nunca debemos subestimar el poder de hacer el bien sin esperar nada a cambio. Porque a menudo, es en el momento más oscuro, cuando damos lo poco que tenemos, que Dios nos entrega un tesoro mucho más grande del que jamás soñamos. Que esta reflexión ilumine tu camino. Si ha sido de bendición para ti, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad, suscribiéndote y compartiendo este mensaje. Que la paz y la gracia de Dios moren en tu corazón, hoy y siempre.